libro de Joel, libro de Joel, el Antiguo Testamento al libro de Joel. Vamos a meditar en este día, amados hermanos, en este libro de Joel, ¿ya? Joel capítulo 1, versículo 1. Joel capítulo 1, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Amados hermanos, todo creyente, todos sin excepción, amados hermanos, aún los recién convertidos, ¿qué hacemos? ¿O qué vemos? Tenemos a la bendita palabra del Señor como nuestra. Eso es porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y qué? Queremos acercarnos a Él, queremos meditar en Él, queremos saber qué es lo que nos dice nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Pero es muy común también que al abrir las Escrituras, amados hermanos, especialmente el Antiguo Testamento, el hermano, el verdadero creyente que con sinceridad va a las Sagradas Escrituras, a veces no la entiende, a veces no comprende qué es lo que nos quiere decir el Señor, a veces no sabe quizás interpretar a la luz de toda la Biblia. Lo lee y quizás llega también a malinterpretar las Sagradas Escrituras, lo que ahí dice. Y esto también, amados hermanos, y lamentable que es, que no ayuda mucho la iglesia de estos tiempos. ¿Por qué? Porque han dejado de lado la verdadera exposición de las Sagradas Escrituras. No ayuda. ¿Por qué? Porque en las predicaciones, en los cultos que supuestamente hacen, que están más centrados en la música, en hacer teatros, en hacer mimos, en esas cosas, en hablar de testimonios, en hablar de esas cosas, pero que la palabra de Dios lo deja a un lado. Quizás si predican 10 minutos o 5 minutos, y lo demás todo es testimonio, historias, cuentos, sueños. Y entonces el creyente que ha sido nacido por el Espíritu Santo, le ha dado nuevo nacimiento, quiere estudiar, ¿cómo puede leerlo a toda la luz de la Escritura? No va a comprender. Y una evidencia de esto es aquella ignorante frase también que muchos quizás hemos proclamado en nuestra anterior vida, amados hermanos. Que quizás por el desconocimiento hayamos dicho esto. Quizás esta frase les identifique a cada uno de nosotros. Quiera que eso, amados hermanos, sea en su pasado, no en su tiempo. Esta ignorante frase es: mi Dios no es el Dios del Antiguo Testamento, sino mi Dios es el Dios del Nuevo Testamento. Y eso se escucha mucho en estos tiempos, amados hermanos. Y hace unas semanas hemos visto el libro del profeta Abdías. Dijimos que este es un profeta menor. No menor porque es menor que los otros profetas como Isaías, Jeremías, no. Menor lo llaman ¿por qué? Porque sus libros son cortos, son pequeños. Hemos visto, y en este día, amados hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a ver el libro del profeta Joel, que también es considerado como un profeta menor. Y este libro del profeta es también uno de los libros que están en el Antiguo Testamento como profeta. Ahora, ¿quién era Joel? Como leímos, Joel capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. A simple lectura, amados hermanos, podemos ver que Joel es profeta de Dios, porque dice: palabra de Jehová vino a él. Entonces era Joel profeta de Dios. El único que nosotros sabemos de Joel es que dice que es hijo de Petuel. Y sobre él no se dice mucho más en este libro. Pero obviamente
Joel era el profeta de Dios. ¿Y su nombre? ¿Sabe qué significa, hermanos? Jehová es Dios. Eso significa su nombre. Un hombre que era capacitado por Dios. Un hombre que era escogido por Dios para que llevara su palabra a su pueblo. Ahora, ¿a quién estaba dirigido primeramente el mensaje de Joel? Hermanos, hay varias clasificaciones que se hacen en cuanto a los profetas menores. En ocasiones se clasifican para su estudio, ¿cómo? En 3 grupos, de acuerdo para quién estaba dirigido. También lo clasifican cronológicamente. Como digo, profetas antes del exilio, profetas durante el exilio y profetas después del exilio. Y eso es bueno a veces clasificarlo para que nosotros comprendamos estos profetas menores a quién estaban dirigidos. Hay profetas que están dirigidos al reino de Israel, que es el norte, el reino del norte, que es Israel, y algunos profetas dirigidos al reino del sur, que es Judá. Pero también, como les dije, el profeta Jonás, los judíos no lo consideraban como un profeta. ¿Por qué? Porque no estaba dirigido a ninguno de los reinos, de esos 2 reinos, sino a un pueblo gentil, a Nínive. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los profetas de Israel eran profetas que te traían un anuncio de las advertencias de Dios al reino del norte. Recuerden que todos estos profetas, amados hermanos, escribieron cuando ya había pasado ese tiempo de la unidad, porque antes era un solo reino. Cuando gobernó Saúl, cuando gobernó David, cuando gobernó Salomón, era un solo reino. Pero después se separan en 2, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, que es Judá. Pero vemos en estos 2 reinos siempre, amados hermanos, un proceso continuo ¿de qué? De decadencia espiritual. Y eso vamos a ver en este día también, hermanos. La dureza del corazón del hombre, pero también la misericordia, la gracia de Dios. ¿A quién estaba dirigido primeramente el mensaje de Joel? Estaba dirigido al reino de Judá, al reino del sur. ¿Cómo lo vemos eso? Joel capítulo 2, versículo 1 dice, amados hermanos. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y esto nos confirma, amados hermanos, que el mensaje de Joel era para el reino de Judá. ¿Por qué? Hay numerosas referencias. ¿De qué? De la casa de Jehová, haciendo referencia al templo que estaba en Jerusalén. Hay referencias de Jerusalén, la capital del reino de Judá, del reino del sur. También hay referencias que acabamos de leer, dice el monte de Sión. Y es el monte donde estaba fundado Jerusalén, hermanos. ¿Y cuándo lo escribió Joel? Lo escribió aproximadamente 100 años aproximadamente después de la muerte de Salomón. Ya el reino estaba dividido y fue también más o menos escrito 900 años más o menos antes de Cristo. Muere Salomón y el ministerio de Joel entonces se desarrolla cuando Joás se convierte en rey de Judá. Ahora, teniendo estos detalles, amados hermanos, que son muy importantes, que tenemos que tener en cuenta, ahora, ¿cuál es el mensaje del libro de Joel? ¿Cuál será su mensaje? Ya sabemos para quién estaba dirigido. Sabemos en qué tiempo y quién era Joel. Pero ahora, ¿cuál era su mensaje? El tema del libro de Joel es este, hermanos. El día del Señor. El día del Señor. Ahora, son tantos aspectos que en esta sola predicación no se puede llegar. No se va a tomar todo. Pero lo que quiero recalcar en este día, más o menos, la dureza del corazón del hombre, pero también la misericordia y la gracia de Dios.
Y unido a este mensaje, a este anuncio, viene entonces también, ¿qué? La promesa del derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo. La promesa de la habitación continua del Espíritu Santo en los creyentes. Ese es el tema de Joel. Y el mensaje de Joel entonces pronuncia o anuncia ¿qué? El día del Señor y la promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a meditar. Joel capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a ver, vemos una tragedia en la vida del pueblo de Judá, pero también un llamamiento al arrepentimiento. Joel capítulo 1, versículo 2, versículo al 4. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió del revoltón que había quedado. ¿Qué es lo que estaba escribiendo aquí Joel? Estaba describiendo una terrible plaga de langostas que en ese momento había venido al pueblo, al reino de Judá. Cuando Joel dice acá oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, no son distintas clases de animales, amados hermanos. Son diferentes etapas del desarrollo de la misma plaga, desde el gusano hasta llegar a la langosta ya grande. Ahora, esta figura nos sirve ¿para qué? Para decir acerca de cómo la literatura profética hacemos nosotros también mal, amados hermanos, cuando vamos a estudiar los libros, solamente nos quedamos con expresiones de gran riqueza simbólica y tienen como objetivo primordial que mostrarnos algo así, pero a veces nos quedamos solamente ahí. Muchos de ustedes tal vez se congregarían o tal vez hayan escuchado, ¿no? Porque a veces nos quedamos solamente en ello. Leímos en los versículos al final, en el versículo 4 dice, todo lo que la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y lo que la langosta comió, lo que del revoltón había quedado. Y a veces nos quedamos en eso, ¿no, hermanos? No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado, ¿no? Para reprender todo a veces lo malo que venía en nosotros, ¿qué hacían? Ahora mismo todo lo que comió el saltón, todo lo que comió el revoltón, todo lo que comió la langosta, tratando de qué? ¿De qué? Ver o rechazar, reprender toda la adversidad económica que a veces vienen o están viviendo algunas personas. Eso se ve en algunas iglesias, se ha escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado. Pero ahora, a partir del versículo 5, amados hermanos, hasta el versículo 20, Joel describe el daño que había ocasionado esta plaga, el impacto que había ocasionado, y esto es muy importante, que tenemos que entender que todas las personas de Judá habían sido afectados. El versículo 20 dice que la plaga había afectado también al borracho que quedó sin nada que beber. El versículo 5 nos dice eso, despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Había afectado a ellos. También había afectado a quienes, a los campesinos, amados hermanos, a los campesinos que habían quedado sin cosecha, como dice el versículo 11. Confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y por la cebada, porque se perdió la mies del campo.
Y no solamente afectó a ellos también, sino incluso, amados hermanos, a los sacerdotes que se quedaron sin su ofrenda, sin su libación para el servicio en el templo y también sin su sostenimiento. El versículo 13 nos dice: ceñid y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces la importancia notar aquí, en cuanto a las consecuencias de esta plaga, amados hermanos, es que todo el pueblo había sufrido las consecuencias. Todo el pueblo había sufrido las consecuencias. Todos habían sido afectados por esta tragedia. Desde el borracho, desde los campesinos, hasta los sacerdotes. Era una tragedia entonces real, de una dimensión grande que había afectado a todo el pueblo. Pero ante esta tragedia, lo hermoso que viene, hermanos, ante esta tragedia, un llamado ¿a qué? A humillarse, a volverse al Dios, a arrepentirse de sus pecados. Versículo 14 de primera de Joel, capítulo 1, versículo 14-15 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Notemos aquí, hermanos, Joel no nos habla específicamente de por qué pecado estaba viniendo todo lo que estaba pasando en el pueblo. Pero sabemos, sí, que había pecado. No habla específica de qué pecado, pero sí sabía que el pueblo estaba pecando contra su Dios. Porque aquí invita a las personas a ¿qué? Dice, proclamar ayuno. Cuando nosotros encontramos ayuno, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, siempre principalmente el propósito del ayuno, ¿qué es? Humillación a causa del pecado. Pero lamentablemente en estos tiempos, ¿qué utilizan? Quiero comprarme un carro, voy a ayunar. Quiero que mi hijo se gradúe o entre a la universidad, voy a ayunar. Voy a postular un trabajo, voy a ayunar. Pero la principal propósito del ayuno, amados hermanos, es la humillación a causa del pecado. Pero también nos dice aquí, dice congregar asamblea, vengan todos a la casa de Jehová. Congregarse, ¿a qué? Para clamar a Dios, para pedir perdón en humillación. Joel entonces nos hace entender que esto ha venido con un propósito. Todo lo que estaba pasando este pueblo había venido con un propósito. Es que hay un anuncio de un ay. Se anuncia también un llamado a arrepentirse, a humillarse delante de Dios. Así que las langostas, la tragedia, amados hermanos, que podemos ver en estos tiempos, la tragedia de vivir en un mundo caído, es usado también por Dios. En este pueblo, Dios utiliza esta tragedia, pero a través de esta tragedia, que es real, que es temporal, un llamado a volverse a Dios. Un llamado a volverse a Dios en humillación, en arrepentimiento. Mirar a Cristo, amados hermanos. Y ahora, también es necesario, amados hermanos, decir esto: no toda adversidad viene a causa del pecado. Como hoy en la mañana en nuestra meditación, en la lectura, dijimos, el pastor dijo, a la luz de las Escrituras, el paralítico sí había pecado, pero el ciego no. Su mal no había venido por causa de pecado. Y es lo mismo, a veces toda adversidad no siempre es juicio de Dios a causa de un pecado específico en el hombre.
Pero sin embargo, aunque no toda adversidad que vive el hombre, amados hermanos, es un juicio directo de Dios, las aflicciones que todos vivimos, propias de ¿qué? De vivir en un mundo caído. Y esto a veces nos viene, ¿para qué, hermanos? Para recordar, como recordatorio del estado en que se encuentra la humanidad. El estado que se encuentra la humanidad por causa del pecado. Y también recordemos la maldición que tiene la creación a causa del pecado del hombre. Hay una maldición. Con el solo hecho de vivir en medio de este mundo caído, aunque no venga como un juicio directo de Dios, amados hermanos, para nosotros debe ser cualquier adversidad un recordatorio para que nosotros no nos aferremos mucho a lo terrenal. Porque esta no es nuestra patria. Dice que somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros no debemos aferrarnos en lo terrenal, porque esta no es nuestra patria. Porque por más que se manifieste la bondad de Dios, esta no es nuestra nación. Nosotros tenemos una, ¿qué? Ciudadanía celestial, amados hermanos. Por eso que nosotros no debemos aferrarnos mucho a lo terrenal, a lo pasajero. Debemos buscar lo eterno. La gente, aún aquellos que profesan ser creyentes, muchas veces se quedan en lo temporal. Muchas veces se quedan en las promesas. Todos estos eran ¿qué? Manifestaciones, sí, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios. Si nosotros vemos que prosperamos, si nosotros vemos que tenemos riquezas, salud, vestimenta, todo, tenemos que recordar que es la benignidad de Dios. Si alguien tiene en este mundo que es incrédulo, tiene riquezas, todo también es la benignidad de Dios. Pero nosotros no debemos quedarnos nada más en eso, en lo temporal, amados hermanos. Todos queremos protección, sí. Todos queremos ser prosperados, sí. Todos queremos tener salud, sí. Pero en medio de este mundo caído, nada de eso debe ser para nosotros como tesoro, amados hermanos. No debemos estar buscando tan afanados, que sabiendo que nada nos llevaremos. Sino más bien nos debemos afanarnos o buscar más las cosas celestiales, las cosas espirituales. Entonces Joel pasa después de la tragedia actual, la plaga de las langostas, como un anuncio, como una metáfora de un juicio mayor que Dios, ante el anuncio de este juicio mayor, un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Hay un propósito siempre, entonces, que viene a veces una adversidad en nuestras vidas. El propósito es el arrepentimiento, volverse al Señor, humillarse al Señor, humillarse delante de Él. ¿Por qué? Por nuestro mal proceder, por causa de nuestro pecado. Joel capítulo 2, versículo 1 al 6 dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá el pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballos corren. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte disperso por la batalla. Delante de él temerán los pueblos,
se pondrán pálidos todos sus semblantes. Joel pasa de la tragedia real que estaban viviendo, de una plaga en toda la dimensión de langostas, como un principio, como un anuncio de ¿qué? De una advertencia de un día terrible. Un día terrible que iba a venir hacia el pueblo del Señor. Un juicio mayor, un juicio que Dios traería a la nación judía en manos de un ejército terrible. Había un anuncio de ese juicio, sí, por manos de un ejército terrible que descrito aquí son los babilonios. Los babilonios finalmente entonces destruyeron Judá, quemaron el templo, tumbaron los muros y se los llevaron en exilio, amados hermanos, prisioneros. Había un juicio que se cumplió. Por ejemplo, Ezequiel relaciona directamente este día del Señor como el juicio de Dios que trajo a su pueblo. ¿De qué? De que aunque Dios, eso se ve también en estos tiempos, amados hermanos, aunque Dios envió a sus santos hombres a anunciar sobre el día del Señor, arrepiéntanse, humíllense, vengan delante del Señor, conviertan de su mal proceder, el pueblo solo que endureció más y más y más su corazón. Dios trajo su juicio entonces por los babilonios, y aquí lo que nosotros vemos que es un anuncio muy temprano de este juicio. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13 versículo 5 dice: No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y cuando nosotros leemos todo el contexto de este capítulo 13, amados hermanos, de Ezequiel, se da cuenta que estaba hablando de ese día, de ese momento de los babilonios. Ahora vamos también a Jeremías capítulo 6, versículo 22. Es Jeremías quien anuncia de una manera muy clara que Dios castigaría la infidelidad del pueblo de Dios a manos de los babilonios. Jeremías capítulo 6, versículo 22 al 23. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo los hombres dispuestos para guerra contra ti, oh hija de Sión. O sea, contra Jerusalén. Una tragedia actual. Langostas en toda su dimensión. Un llamado al arrepentimiento y humillación. Una tragedia actual que advierte sobre un juicio mayor a causa del pecado del pueblo. En ese sentido, hermanos, el día del Señor tendría un cumplimiento cercano para el pueblo de Dios. Y se cumplió, amados hermanos. Y aquí encontramos entonces una característica también de la escritura profética que tiene todas las profecías, amados hermanos, los libros proféticos de la Biblia. En oportunidades vemos que las profetas o que las profecías o los profetas traen un anuncio que tiene el cumplimiento cercano. Sí, como se cumplió en el pueblo de Judá por los babilonios. En este caso, que vendría un juicio de parte de Dios a través de los babilonios sobre su pueblo por su mal proceder, por su pecado. Pero a la vez, y esta es la característica, en ese cumplimiento cercano el profeta da también, por obrar del anuncio, también un anuncio escatológico. También se estaba anunciando esa profecía escatológicamente hablando. O sea, un anuncio que tiene que ver ¿qué? Con los días finales, que es lo que estamos viviendo, amados hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Una tragedia actual, sí. Un anuncio aún mayor, sí. Pero aún, en ese anuncio aún mayor,
en medio de la profecía de Joel, del mensaje, la mente del que lee la Escritura debe ir inmediatamente a aquel día del Señor. Porque aunque hay un cumplimiento ahí cercano en el momento del juicio de Dios por los babilonios, tan solo es una muestra más del juicio de Dios sobre toda la nación. Ese juicio que pasó a su pueblo también en el momento, en su segunda venida, el Señor pasará juicio a todas las naciones, amados hermanos, sobre todo hombre, sobre toda carne, el día que Él vuelva. Joel no solamente advierte lo que se viene, si no se arrepiente, sino que también el Señor, como en toda la Escritura, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, inmediatamente después de que cae el hombre, ¿qué viene? El anuncio del Evangelio. Inmediatamente de la caída, una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Anuncia también la misericordia de Dios que tendrá en caso de ¿qué? De que se vuelvan al Señor. Y por eso nuevamente, amados hermanos, como ya lo hizo con la langosta ante el anuncio de este juicio inminente, un nuevo llamado ¿a qué? Al arrepentimiento y a la humillación. Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia es nuestro Dios, amados hermanos. Por eso el decir esa frase tan profana, amados hermanos, que mi Dios no es el Dios del Antiguo Testamento, sino mi Dios es del Nuevo Testamento, no debe salir de nuestros corazones. Si alguna vez hemos dicho, espero que sea solamente en su pasado, hermanos. Esto solamente puede proceder ¿de quién? De alguien que no se ha sometido a la palabra de Dios, que no ha estudiado, que le falta formación de la palabra quizás, o es que en realidad nunca ha leído la palabra. Y eso ayuda, ¿no? Las iglesias que no predican todo el consejo de Dios. Mucho más, ¿no? Al decir estas profanas frase que dije que mi Dios no es del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. ¿Quién ayuda? El dispensacionalismo, que separa al pueblo de Israel con la iglesia. Que separa en dispensaciones. Que Dios en cada dispensación actúa de diferente manera con su pueblo. Y eso alimenta a decir que mi Dios o el Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios. Nuestro Dios, amados hermanos, es inmutable. Dios no ha cambiado del antiguo al nuevo, no, hermanos. Cristo Jesús es aquel que más habla incluso de la muerte, del juicio, del infierno eterno. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios ante el arrepentimiento? Joel señala la benignidad y el favor de Dios. A pesar de que el hombre es culpable del pecado, quien se vuelve a él humillado, arrepentido, recibe la manifestación del favor de Dios. Ahora, para ilustrar esta benignidad de Dios ante el arrepentimiento que se vuelve a él, ante el arrepentido que se vuelve a él, usa un lenguaje rico en imágenes. Protección, prosperidad.
Joel capítulo 2, versículo 18 al 27. Joel capítulo 2, 18 al 27, dice la bendita palabra. Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta es una manera de hablar del mensaje de Dios a través del profeta Joel. ¿Para qué? Para manifestar su benignidad, su misericordia, el favor, su favor. Entonces Dios promete una respuesta, y esta es su respuesta: aquel que viene a Él humillado, arrepentido, buscando el perdón de Dios. Pero siempre no se queden con las promesas terrenales, hermanos. Va más a lo espiritual. Dice el versículo 19, ¿no? Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. Esto no representaría nada para nosotros, porque no creo que ninguno de este lugar que estamos aquí presentes, hermanos, yo creo que tengamos eras que tengan trigo. Quizás no tengamos tierras que sembremos también trigo. Mucho menos tenemos eras, y mucho menos nosotros cultivamos trigo. Por eso no debemos quedarnos en las bendiciones, en las promesas terrenales, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que expresa esto? ¿O qué se entiende? Que aún a pesar de la tragedia que se ha vivido o que se está viviendo, y que de la posible tragedia que quizás vendrá, amados hermanos, si te arrepientes, si se arrepienten, si se vuelven a Él, si se humillan y le buscan con sinceridad, Dios derramará su favor. Dios les sanará de su enfermedad, del pecado. Les dará vida eterna en Cristo. A eso apunta estas profecías. A esto apunta este favor de Dios, hermanos. ¿Pero para qué? Para que al que se acerca a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Pero hay una cosa: hacer estas cosas, como dije, hacer estas promesas de prosperidad aquí y perder totalmente el sentido en la cual en sí está anunciando el profeta. Lamentablemente, muchas iglesias, entre comillas, el evangelio de la prosperidad, utilizan estos pasajes para decir: aquí está la promesa de Dios, que nos va a hacer ricos, nos va a llenar de todas las riquezas. No, hermanos. Quedarnos ahí nada más
es perder el total sentido de este mensaje del profeta. Así es, hermanos, pero todo esto son manifestaciones, sí, son manifestaciones temporales del favor de Dios, porque nada hemos traído y nada llevaremos. Solamente nosotros somos administradores de estos bienes que Dios nos ha dado. Añadidura lo llama la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Hacer el mensaje de los profetas una promesa de riqueza en este tiempo, ¿qué es? Si nosotros predicáramos esto, ¿qué vamos a buscar? Que la codicia en el corazón del impío. Sí, por eso que las iglesias se llenan, hermanos. Si nosotros solamente predicáramos eso, alimentaríamos la codicia de los hombres, de los impíos, de los inconversos. ¿Qué pagano o qué inconverso, qué incrédulo no quiere qué? Esas promesas de prosperidad. ¿Quién no quiere escuchar? Promesas de salud, de riqueza, de éxito para su vida. Les encanta escuchar eso, hermanos, pero no el arrepentimiento, no el convertirse al Señor e ir en humillación por causa de su pecado. Nuestro Dios dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Y cuál es la respuesta de Dios, hermanos? Cristo Jesús. Reconciliación, pago por el pecado. Justificación, aprobación, adopción, hijo nos llama. Y por supuesto, cuando la providencia de Dios así lo tiene a bien en darnos las riquezas, esas promesas temporales, hermanos, en este mundo caído, en nuestro peregrinar, no nos quedemos en ello, hermanos. La respuesta de nuestro Dios es Cristo Jesús, quien nos reconcilió. Hermanos, hasta aquí, esto es la presentación que presenta Joel al pueblo. Advertencia sobre un juicio llamado al arrepentimiento, llamado a volverse al Señor en arrepentimiento. Pero también hay promesa de perdón, reconciliación como respuesta de un Dios benigno, misericordioso. La dura historia de la nación que no prestó las advertencias de los profetas. No prestó la advertencia que el Señor hizo por medio de sus siervos, como muy probablemente también. Amados hermanos, algunos que están aquí sentados, oyendo cada domingo, vienen viniendo cada domingo y no prestan la atención a estas advertencias, que viene un juicio terrible, el día del Señor. No es raro que en medio del pueblo de Dios hay muchos que no vienen con un corazón sincero y no quieren arrepentirse. ¿Y cuál es el propósito? Pues podemos decir quizás nosotros, profeta hubo en medio de ustedes que les ha anunciado lo que se venía. Advertidos estamos, corramos a Cristo, vengan a Él en arrepentimiento y fe. Pero si no, así te parezca todos estos anuncios, una parábola, o puede ser una fábula o algo, una historia, el lloro de crujir de dientes vendrá en el momento. El día del Señor, ahí será el lloro de crujir de dientes. Pero Dios ha prometido guardarse un remanente escogido por amor de su nombre. Todo el Antiguo Testamento presenta a su pueblo como un pueblo de duro servicio. A Dios como un esposo fiel. A su pueblo como una esposa adúltera. A Dios como un labrador fiel que hace todo en su viña, pero a su viña no queriendo dar frutos buenos. Hermanos, solo la promesa de la obra de redención, de liberación de la esclavitud, del ser vivificado de todo lo que está muerto, de cambiar corazón de piedra por una sensible a la voz de Dios,
de darnos su promesa del Espíritu Santo. Solo esa promesa da esperanza, amados hermanos. Da esperanza de ese estado de incapacidad, de dureza de corazón que vemos en el Antiguo Testamento y también en estos tiempos, la dureza del corazón del hombre. El pueblo estaba guardando esa promesa del nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré el corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. La promesa del Espíritu Santo. Esto estaba aguardando el pueblo, el verdadero pueblo, el Israel celestial. Y sin embargo, siempre Dios anuncia la gracia para un remanente. Hemos visto cómo el mensaje de Joel presenta un anuncio del día del Señor y con él la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de una manera que lo ha presentado escaladamente, como lo hemos explicado, y el cumplimiento en este sentido pleno ya no en una tragedia temporal, ya no en un terrible juicio que va a venir, sino un anuncio del día del Señor, del gran día del Señor escatológicamente hablando del final de los tiempos. Y la promesa del Espíritu Santo es presentada en esta tercera etapa por el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, versículo 29. Joel 2, capítulo 2, versículo 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Después de esto, y esta es la expresión muy importante, después de esto. ¿Alguien sabe cuál es después de esto? ¿Qué quiere decir? Es lo que Él ha dicho que sucederá si ellos se arrepienten. Después de un arrepentimiento sencillo y sincero, con un corazón transformado, la promesa que nunca se dio, ni se vio cumplida en la nación de Israel, sino que siguieron en su maldad cada vez más y más, rechazando a Dios. Siguieron en su maldad. El apóstol Pedro nos enseña, amados hermanos, con toda claridad, inspirado por el Espíritu Santo, afirma esta promesa que se cumplió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. Hechos 2, 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Pedro sobre Joel inicia diciendo que Joel dice en los postreros días. Y cuando está diciendo en los postreros días y trae la promesa que da Joel, es porque está dando la explicación a todos los judíos de lo que estaba pasando y de las demás naciones que estaban presentes en ese lugar, que allí estaban el día de Pentecostés, que veían a esas personas obrando de una manera maravillosa en ese día, hermanos, y hablando con un lenguaje que a veces de ellos mismos entendían, idiomas. Y Pedro, predicando el Evangelio, dice, de ellos están viendo, es el cumplimiento de la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo.
Y eso es muy importante en el sentido del día del Señor. Porque si se está cumpliendo la promesa, entonces estos son los postreros días. Estamos viviendo nosotros, hermanos, los postreros días. El día del Señor traía la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y Pedro anuncia lo que ellos están viendo en el cumplimiento. Los postreros días ha empezado. El día del Señor entonces está a las puertas, amados hermanos. La segunda venida del Señor está cerca. Quiero dar un comentario del comentarista Simón Kistemaker. Comienzo la cita. Los judíos presentes en Pentecostés saben que Joel había profetizado la venida del Señor en los postreros días los últimos días. En estos postreros días de cumplimiento, Dios concede su bendición a su pueblo que se arrepiente. Estos días se inauguran la era mesiánica en la cual Dios derrama su espíritu sobre todo aquel que viene arrepentido, su pueblo. Pedro entonces, hermanos, está anunciando que se ha cumplido esa promesa. Si se ha cumplido la promesa, estamos entonces viviendo en los postreros días. Y si estamos en los posteriores días, entonces el día del Señor se está cercano, hermanos, está cercano. Hermanos, la primera venida del Señor como siervo y el cumplimiento de su obra redentora es la que asegura, es lo que permite entonces el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo aquel que se vuelva a Dios en arrepentimiento y fe. Así que, aunque los judíos no lograban ver y no quisieron ver la venida del Señor como siervo que anunciaba las Escrituras, aunque en ellas también se anunciaba la venida gloriosa que va a venir el Señor, sabemos que su primera venida el Señor vino como Salvador, pero en su segunda venida vendrá como un juez justo a juzgar a los vivos y a los muertos. Su primera venida, Cristo, el Mesías como siervo, permite entonces, por la obra de Cristo, el cumplimiento de la promesa que ya no estaría como el pueblo de Israel tratando y tratando solo, tratando y tratando, pero siempre en decadencia espiritual. Solo siendo salvos también en el Antiguo Testamento por la pura gracia de Dios. Pero en un círculo que decadente, finalmente les lleva a ¿qué? La consecuencia de juicio sobre ellos. Nunca pudieron, no pudieron, porque el Espíritu Santo de Dios era una promesa después de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no podemos compararnos con nuestros hermanos del Antiguo Testamento. No podemos decir, si David pecó, entonces yo también puedo pecar. Si Moisés mintió, entonces yo también. La diferencia, hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Viene la habitación continua en nosotros. Entonces, hermanos, podemos entender, ¿no?, que los actos, podemos ver en el Antiguo Testamento los actos heroicos de los santos hombres de Dios. Yo entiendo que nosotros veamos la fe de los creyentes del Antiguo Testamento, pero aún el mismo Juan el Bautista, como uno de los el Señor Jesucristo le dijo, uno de los pequeños, uno de los menores, el Señor Jesucristo es señalado así, le dice así el Juan el Bautista, como uno más de los pequeños entre los siervos. Nosotros vivimos, amados hermanos, después de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo habitando entre nosotros es lo que hace posible que nosotros entonces ya no estemos en eso, en esa decadencia de tratar y no poder. Y si eso es lo que estás viviendo, ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de corazón sincero. Porque la evidencia de una real salvación, amados hermanos,
es una santificación real. Yo entiendo que se ve en el Antiguo Testamento a los hombres y mujeres de fe como ejemplo, pero no se puede comparar lo que vivimos los creyentes bajo el nuevo pacto. La obra consumada de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, pagado ya los pecados y dirigiendo nuestra creación hacia las cosas de Dios. Esa es la diferencia entre la ley que muestra nuestra incapacidad y la presencia del Espíritu Santo, que nos vuelve a la ley. ¿Para qué? Para cumplirla ahora con capacidad. Se siente dolor, hermanos, cuando dicen que solamente hay 9 mandamientos, el cuarto mandamiento ya lo ha abrogado Cristo. Qué falsedad, hermanos. Ahora, por el Espíritu Santo, nosotros podemos cumplirla porque ya tenemos la capacidad. La primera venida de Cristo como siervo sufriente es una hora. En su obra, entonces empieza el inicio del final de los tiempos. La promesa ya cumplida en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, como habla Pedro, que estamos entonces esperando ahora la segunda venida del Señor. Las Escrituras los llama postreros días. En Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice, en los postreros días. Hebreos, capítulo 9, versículo 26, en la consumación de los siglos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, en los postreros tiempos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Tu amiga o amiga no escaparás de este último momento, de este postreros días. Ya está cerca. ¿Y qué muestra esto? Un sentido de advertencia. Un sentido de advertencia, del mismo sentido de advertencia también que proclamó Joel en esos tiempos para ese pueblo. Volveos a mí, arrepentidos, venid con un corazón sincero, dijo el Señor. Y ha venido el Cristo, la promesa siguiente que dice, te daré de mi espíritu. Lo descendente ya no será más entre su pueblo. El cumplimiento de una nación santa, de una nación de sacerdotes en nosotros, la iglesia, Cristo, se cumple para su gloria, para la gloria de su nombre. Ya su pueblo no irá en decadencia más y más, porque tiene el Espíritu Santo morando en él. Amén. El lenguaje que usa Joel, amados hermanos, describe la capacidad futura de los creyentes con el Espíritu Santo. Pero utilizando el lenguaje que describe la dotación que el Antiguo Testamento se hacía en ciertos individuos, sus siervos, los profetas, y a veces a los reyes, y cómo venía esta capacitación del Espíritu Santo, temporalmente. ¿Y cómo los capacitaba? ¿Para cumplir qué? Una labor específica, pero la habitación del Espíritu Santo no era continua. Venía sobre algunos. De ahí, cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es una promesa en contraposición a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Unos individuos de manera temporal, para capacitarlos de una labor específica. En nosotros su presencia es continua. Es continua, amados hermanos, y para toda nuestra vida en Cristo. Ahora, el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento sobre sus siervos. ¿Para qué? Para que profeticen también. Recordemos cuando algunos le decían a Moisés, Números capítulo 11, versículo 26 al 29. Números 11, 26 al 29. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban esto entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento.
Versículo 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tenéis tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Cuando dice que hay algunos que profetizaban, Moisés le dice: no, ya quisiera que todo el pueblo profetizara, o sea, que tuviera la capacidad dada por el Espíritu Santo, que les daba la capacidad de hacer su obra. Yo quisiera, decía, como un anhelo él, que en Pentecostés se cumple, amados hermanos. Se cumple. ¿En qué sentido? La presencia del Espíritu Santo en todos los creyentes. Ahora, cuando venían estos siervos en el Antiguo Testamento para que profetizaran, para que trajeran el mensaje de Dios a su pueblo, ¿cómo se manifestaba la revelación de Dios en estos hombres? Con visiones, con sueños, con palabras audibles también. Así se manifestaba. Y esa sí era alguna de las formas que Dios traía su revelación a sus siervos, amados hermanos. Eso es, pero ahora con una promesa que ya no va a ser temporal. Y ya no va a ser sobre algunos pocos, será sobre toda carne. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de sobre toda carne? Por la obra de Cristo. Pregunto, ¿viene el Espíritu Santo a todos los hombres sin distinción? No, amados hermanos. La promesa del Espíritu Santo es, ¿para quiénes? Solamente para sus hijos, sus escogidos, los creyentes. De ahí que Joel dice que para expresar sobre vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, vuestros siervos y vuestras siervas, se derramará el Espíritu Santo. Ya no son unos pocos, ahora son todos los creyentes, los escogidos de toda nación. Ya no solamente del pueblo de Israel, sino de toda nación. Por eso, hermanos, quedarse en las formas temporales en las que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento para capacitar a algunos de una forma temporal, es precisamente leer el Antiguo Testamento sin entendimiento. Algunos se quedan en las formas descritas por Joel, citadas por Pedro, pasando por alto que esto eran ¿qué? Medios de revelación, hermanos, no comparables. Estos sueños, visiones eran medios de revelación, no comparables con una revelación plena que tenemos ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús, acerca de Dios, la imagen visible de quién, de un Dios invisible. Y allí, hermanos, que nos dice Hebreos, el escritor de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, en visiones, en sueños, en estos postreros días, nuevamente, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, leer la promesa de Joel y quedarse con las manifestaciones descritas en el Antiguo Testamento sin poder ver la promesa sublime del Espíritu Santo en nosotros, con la revelación perfecta y completa de lo que Dios tenía que revelar para su pueblo en Cristo Jesús, y tenemos ya contenido en las Sagradas Escrituras, en su palabra. Y todos los que reclaman, es lamentable, hermanos, todos los que reclaman el día de hoy, que están diciendo todavía que sigue Dios obrando de esa manera, con visiones, con sueños, ¿qué están diciendo? Que la revelación de Jesucristo, del Dios
invisible, está incompleta, necesitamos más. Están diciendo también la Escritura que la Escritura que tenemos nosotros no está completada. Necesitamos más que adicionarle. Y no, hermanos, el canon de la Escritura ya se cerró. Ya no necesitamos más. Aquí están todas las respuestas, hermanos. Y esa no debe ser una convicción de un verdadero creyente, de un creyente que se va a las Escrituras a meditar. No puede ser la convicción del pueblo del cristiano. Y este es el grave daño que hace el pentecostalismo y el carismatismo. En los postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Ese es su significativo, hermanos, y con esto terminamos. Que en el día del Señor, en el cumplimiento pleno del fin de los tiempos, hermanos, se mantenga aún ese cumplimiento de todos los aspectos anunciados catológicamente de Joel. ¿Cuáles? Para hoy y cercanos, viviendo en el tiempo postrero que estamos viviendo. Estamos viviendo en los postreros días. ¿Qué? Arrepentimiento, volverse al Señor, anuncio de un juicio, esperanza, pero también misericordia. Gracia, ¿para qué? Para un remanente y capacitación como promesa que ya se cumpliría. La promesa del Espíritu Santo. Hermanos, nuestro Dios es inmutable. Desde el Antiguo Testamento se ha empezado a revelar la gracia de Dios. Desde el inicio, después de la caída, nada más, Génesis 3:15, hermanos. Se ha cumplido en Pentecostés en cada creyente el derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, regocíjate en el Señor, refúgiate en Él. No proclames incapacidad. Pero si tú estás viviendo una vida contraria a lo que dices ser, no calmes tu conciencia con una tranquilidad acerca del día del Señor. No rasgues tus vestidos, sino rasga tu corazón y ven a Él en arrepentimiento, en humillación. El creyente vive en un crecimiento en santidad. El círculo decadente del pueblo de Israel del Antiguo Testamento ha quedado atrás por la obra redentora de Cristo y la promesa y la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Que el Espíritu Santo lo santifica para crecer ¿a qué? A la imagen de Cristo. Y todo el capítulo 3, hermanos, mediten en sus casas. Ustedes tienen en adelante y pueden leer ello. Habla del día del Señor escatológicamente. De esta manera un juicio a las naciones y después de ello un tiempo glorioso y indescriptible para su pueblo, ya en la presencia del Señor. Amigo que estás hace rato quizás viniendo cada domingo con un corazón duro. Es probable que en algún momento por las circunstancias adversas que has tenido quizás estás viniendo. Quizás estás atravesando por situaciones, quizás como juicio de Dios. Pero esto te voy a decir, puede quizás sonar fuerte, pero es de vida o de muerte. Has venido aquí quizás porque de repente te están yendo mal en tu vida. Quizás has venido solamente porque estás enfermo y estás buscando sanidad. Si solamente eso, no. Quizás has venido porque quizás te ha ido mal en tus negocios. O has venido quizás porque alguien te robó. O estás desahuciado. Si solamente estás viniendo por eso, estás perdiendo tu tiempo. Ninguna advertencia que hemos visto en cuanto a las langostas, ninguna tragedia que estás viviendo o puede venir en tu vida, como lo que pasó con los babilonios sobre el pueblo de Israel, se compara con la ira de Dios derramada por toda la eternidad a aquellos que le rechazan. Si tú vienes solamente por esas cosas, estás buscando lo temporal, lo terrenal. Ven a Cristo en arrepentimiento. Ven a Cristo en humillación. Quizás estás pasando aflicciones presentes, enfermedad. Y la muerte, la enfermedad también es un recordatorio, amados hermanos, de las consecuencias de habernos apartado de Dios a causa del pecado.
El mensaje se mantiene para ti en este día. Vuélvete al Señor. En Cristo Jesús hay perdón. En Cristo Jesús hay salvación. Hay vida eterna para todos aquellos que no rompen sus vestiduras, sino que rompen su corazón duro en humillación. Y tú, amado, hermana, en Cristo, con respecto al día del Señor, al día del juicio, nuestra perspectiva, nuestra mirada es totalmente distinta. Ya no debes temer, como dice ahí, no temas, hija de Sión. Todo aquel que confiese, de dientes, solamente de dientes afuera, y no una confesión real, su condición es terrible. Dios es misericordioso, clemente, dice el clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Este es el día de tu salvación. Arrepiéntete, venga en humillación delante de Él. No rechaces más, amigo, amiga. No dejes pasar más tiempo. La advertencia está. El Antiguo Testamento, cuando nosotros leamos, no veamos solamente porque ya pasó en esos tiempos y ahora para nosotros no tiene que ver nada. Esas advertencias también es para nosotros. Va a venir el día, el gran día del Señor, el gran juicio de Dios. La segunda venida de Cristo está cerca. Estamos viviendo en los días postreros. ¿Dios es amor? Sí. Juan capítulo 4, versículo 15 dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y al final de las Escrituras que dice: ven, Señor Jesús. Así termina la Escritura: ven, Señor Jesús. La diferencia con el creyente con el incrédulo es abismal. Los creyentes esperamos con gozo, por más que tengamos tribulaciones, por más que tengamos dificultades en este tiempo presente. Lo que nosotros anhelamos es la venida del Señor. Cuando nos lleva a la patria celestial, ahí no habrá lloro, ahí no habrá angustia, no habrá dolor, no habrá hambre, no habrá enfermedad. Y con gozo nosotros esperamos ese día, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.